Damos gracias al Señor por su bendita palabra. Siempre alabando su palabra. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 59. Dice la palabra del Señor: y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, permanezcan cerca de Jehová nuestro Dios día y noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel según la necesidad de cada día. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, por la sangre de Cristo, hacer que nuestro corazón se incline a Él, por hacer que nos hagamos un alma, un espíritu. Con Él te pedimos hoy, Señor, que vuelque nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia a Cristo. Nos cubras con la sangre y nos hagas un espíritu con Él. Límpianos, Jesús, con tu sangre. Amén. Gloria a Dios. Lo que la palabra nos enseña, y eso era el deseo en este tiempo de Salomón, en sus comienzos. Él le hizo una oración al Señor, porque no todo lo de Salomón fue negativo. Hizo muchas cosas honorables. Y esta fue una de ellas. Él le oró al Señor pidiéndole que después de que él partiera de la tierra, la oración dice que él la hizo levantando las manos al cielo. La oración permaneciera delante del Señor día y noche, aunque él ya no estuviera en la tierra. Esto demuestra que cuando dejamos de orar, nuestras oraciones siguen delante de Jehová. O sea que nuestra oración es una persona, que es Cristo mismo, pues el Espíritu. Cuando nuestra oración es conforme a la voluntad de Dios, se vuelve una persona. Pero cuando nuestra oración es por nuestras necesidades, simplemente son palabras que a veces el Señor las escucha, pero no permanecen. La oración que hizo Salomón, como la oración que hizo Daniel, permanecen delante del Señor hasta el día de hoy. Las oraciones que hicieron los apóstoles permanecen delante del Señor hasta el día de hoy, porque son una persona, son Cristo mismo. Así es que, si vemos Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 48, donde estamos, 8, 48. Gloria al Señor. Nos damos cuenta nosotros que nuestra oración debe seguir un patrón. Por ejemplo, dice el versículo 48 que estamos: y se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hayan llevado cautivos, orando a ti con el rostro
hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica les hará justicia. Bueno, no es cualquier oración que permanece delante del Señor día y noche, sino es la oración que no tiene que ver con nosotros. Cuando me refiero con nosotros, me refiero a nuestras necesidades. Por ejemplo, si usted le pide al Señor, Señor, dame un trabajo, esa oración no puede permanecer día y noche. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Entonces, la oración que permanece es cuando oramos hacia la tierra. Eso lo dice, con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre. Así debe de estar nuestra oración. Nuestra oración debe ser dirigida hacia la tierra, hacia la ciudad y hacia la casa. Si nuestra oración es dirigida hacia nuestras necesidades, usted se podrá morir y su oración se va a desvanecer. Bueno, se desvanece en el momento que oramos. Se desvanece, no permanece. Ya que uno ora por, Señor, ayuda a mis hijos, Señor, santifica a mis hijos, Señor, que mis hijos saquen que tengan una buena salud y cosas así que les vaya bien, y que esas oraciones se espuman, porque no tienen propósito, no están en el plan eterno de Dios, no se mantienen en la esfera de Dios. Entonces, ¿por qué menciona la tierra? Porque la tierra santa tipifica a Cristo, la porción que Dios asignó a los creyentes. Entonces, oramos hacia Cristo. Cristo es la tierra santa. La tierra santa en aquellos tiempos se refería a Canaán, y a cada uno de los israelitas se le dio una parte. Entonces nosotros tenemos como miembros del cuerpo una parte de esta tierra, o sea, una parte de Cristo, una porción que Cristo nos da de Él mismo. A cada miembro, y juntando todas las partes que se da a cada miembro, pues se compone como un rompecabezas, pues. Uno tiene el yelmo, otro la armadura, otro la coraza, otro el escudo, otro la espada, y así, hasta que componemos a Cristo. No todos separados, no un miembro separado contiene toda la armadura ni contiene todas las porciones. Si las contiene, si se les suministra de un miembro a otro. Si por ejemplo fueran 10 miembros y Cristo fuera distribuido en 10 miembros, tenemos a Cristo completo, pero si ese Cristo completo es distribuido a cada miembro por los miembros que están unidos a Él. Por ejemplo, si somos 10 miembros y cada quien tiene la parte de Cristo, juntos formamos a un Cristo completo. Con un miembro que falte, nos faltará una parte de Cristo. Entonces, la tierra santa tipifica a Cristo, que es la porción que Dios nos asignó a los creyentes. La ciudad santa representa el reino de Dios en Cristo, y el templo representa la iglesia. Entonces nosotros oramos para que Cristo se forje en nosotros en la porción que nos ha dado, sea forjado en nosotros. Oramos por la ciudad santa, o sea, por el reino, y oramos por la iglesia. Esas tres cosas permanecen. Pero la mayoría de nosotros ni conocemos la porción que Cristo nos ha asignado, mucho menos conocemos su reino.
y mucho menos conocemos su iglesia. Entonces la gente dice, venga a tu reino, pero ¿qué reino? Que se haga tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Rápidamente los cristianos piensan, hay que ser buenos, no hay que mentir, no hay que fumar, no hay que tomar, hay que ser cariñosos, hay que ser buenos con los demás, no hay que ofender a nadie. Gloria al Señor. Eso es lo que las personas piensan. Eso tiene que ver con la conducta de cada uno. Eso es bueno, pero no es el propósito. El propósito es que Cristo sea formado en nosotros, que el reino sea manifestado, que es Cristo en nosotros, y que la iglesia sea expresada, que es Cristo en nosotros. Todo es Cristo. Si nos pensamos nosotros a orar por nosotros mismos, por nuestras necesidades, ¿para qué Salomón tenía si él tenía todo? ¿Para qué Salomón tenía que estar pidiendo placer, cosas, si él lo tenía todo? Pues. Entonces Salomón sabía que como él lo tenía todo, y eso no era permanente, porque ¿qué se llevó? Nada se llevó. Todo lo dejó. Entonces por eso él oró por tres cosas. Por la tierra santa, por el reino y por la casa de Dios. O sea, la iglesia. Puede creer que Salomón, un idolatra, tenía en su corazón el deseo de que Dios estableciera su reino, que la iglesia expresara a Cristo y que Cristo sea magnificado. ¿Cómo él tenía esos deseos? Bueno, porque a veces Dios nos habla y a veces Dios no nos habla. A veces Dios nos hace sentir algo bueno y a veces el diablo nos hace sentir algo malo. Entonces, durante el cautiverio babilónico, dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque oraba por la tierra santa, por la ciudad santa y por el templo santo. Por eso logró mucho, pues. Porque su deseo era que la tierra santa, Israel volviera a esa tierra, volviera a adorar al templo y volviera a establecer el reino de Dios. Por eso es que regresaron de Babilonia a Israel un día. Regresaron, que era imposible que regresaran, pero regresaron por eso. Entonces, si nosotros estamos orando por esas 3 cosas, por la tierra santa, por la ciudad santa y el templo santo, nuestra oración va a permanecer. Cada vez que usted ore por esas 3 cosas, su oración va a permanecer delante de Dios. Pero ya ve cómo son nuestras oraciones. Señor, Señor, ayúdame. Señor, que yo sea humilde. Señor, que yo sea manso. Señor, que yo sea bueno. Señor, que yo no te ofenda. Señor, que yo ame. Señor, todo eso relacionado con uno. Pero nunca se han dado cuenta de que esas oraciones no permanecen. Eso no quiere decir que nosotros no debemos de ser lo que queremos ser. Lo que se refiere es que no es la forma. Cada vez que me enfoco yo en mí y no en la iglesia, cada vez que me enfoco en mí y no en el reino, y cada vez que me enfoco en mí y no en Cristo, mis oraciones no tienen peso. Aunque esté pidiendo santidad, aunque esté pidiendo humildad, aunque esté pidiendo ser amoroso, cariñoso. Por eso ya ve que uno cuando está en la congregación finge y hace un montón de cosas para que los hermanos lo vean a uno humilde, lo vean sencillo, lo vean cariñoso, lo vean. Y quiere hacer un montón de cosas para agradar a los demás. Eso no tiene ninguna. No.
mientras se enfoque en uno, aunque sea la santidad propia, aunque sea la humildad propia, aunque sea el amor propio, todo lo que sea relacionado a uno, que yo quiero ser esto para poder agradar, para poder amar, para poder tener paz, para poder hacer la obra, para poder, todas esas cosas no tienen peso. Lo que tiene peso es Cristo, su iglesia y su reino. Por eso decíamos que durante el cautiverio babilónico, 3 veces al día oraba Daniel en dirección a la tierra santa, a la ciudad santa y al templo santo. Eso dice Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Dónde dice Daniel, Señor, ayúdame? Señor, guárdame. Señor, santifícame. Señor, perfeccióname. ¿Dónde? ¿Dónde ve usted a Daniel orando así? Pero tenía una mente amplia en relación a la tierra santa, a la ciudad santa y al templo santo. Tenía una amplitud, una gloriosa experiencia. Entonces, ¿cómo podría una persona, para que su oración permaneciera delante de Dios aún después de su muerte? Como permanece la de Pablo, la de Daniel, la de Pedro, todos ellos. Y ellos continúan orando todavía. Ya hemos hablado de que aún después de que dormimos o morimos, nuestras oraciones siguen adelante. Entonces, esto nos muestra que nuestra oración es escuchada después de que morimos o dormimos. Entonces, si dejamos de orar en conformidad de nosotros y oramos en conformidad del reino de la iglesia y de Cristo, entonces nuestra oración será anotada delante del trono de Dios. Y cada vez que el Señor acuda al libro de las crónicas o el libro de las memorias, ahí estarán nuestras oraciones. Como cuando el rey se le fue el sueño, dice, pidió el libro de las crónicas e encontró ahí lo que Daniel había hecho. Y entonces, conforme a lo que encontró ahí, fue como el reino se estableció. Todo comenzó en lo que el rey vio, que Daniel había hecho para el reino. Y preguntó el rey, ¿y qué se ha hecho por Daniel? Perdón, por Mardoqueo. Sí, Mardoqueo. ¿Qué se ha hecho por Mardoqueo? Preguntó el rey. Nada, le dijeron, se ha hecho. Entonces, ahí fue donde llamó a Amán y Amán se lució. Amán se lució y dijo que le hicieran una gloriosa y exquisita expresión viviente. Un hombre satánico como Amán, hablando de algo glorioso que era exactamente las figuras de lo que Cristo va a hacer cuando venga a reinar. El caballo del rey le dieron a Mardoqueo, que lo agarrara el príncipe más, el anillo, la corona y bueno, y todo, las grandes figuras. Como un hombre diabólico como Amán podía, como en el caso de Caifás, que dice la Biblia que profetizó acerca de la muerte de Cristo, como un hombre tan diabólico. Entonces, si Dios puede usar a gente tan diabólica para que digan algo, experiencias acerca de lo relacionado con Cristo, significa que no hay nada en la tierra que pueda, ser humano, aún el diablo, los demonios, lo que sea, todos tienen que confesar algo grande de Cristo. Todos. Entonces, si Amán, siendo un demonio,
dijo algo extraordinario que tuvo que ver con el reino y su derrota. Y Caifás, que tuvo que ver también lo que dijo con la muerte de Cristo, la resurrección del Señor. Caifás dijo, es necesario que uno muera para que todo el pueblo sea salvo. Y él no sabía que estaba profetizando acerca de la muerte de Cristo. Así que puede ver usted que, por eso la palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos los demonios, ¿se recuerda los demonios que le dijeron a los hijos de Exeba, 7 hijos de Exeba? A Pablo conocemos, sabemos quién es Cristo. Está. Todos tienen que confesar. ¿Qué le dijeron los demonios al Señor? ¿Qué le dijeron? Le dijeron, Señor, Hijo de Dios, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Entonces eso se demuestra pues que no hay nadie ni en el infierno ni en el abismo tan obligados a confesar a Cristo. Tan obligados. ¿No? El diablo fue obligado a confesar a Cristo. Toda rodilla se doblará y confesará a Cristo, dice la palabra. Así es que, si lo que estos dijeron era extraordinario y era el diablo, los demonios, Caifás, Anás y todos esos hombres que hablaron como Amán, que dijeron cosas extraordinarias, quedaron escritas, cuánto más nuestras oraciones poderosas quedarán escritas. Si oramos en conformidad a Cristo, en conformidad a la iglesia y en conformidad al reino. Como ya hemos hablado acerca del reino, acerca de Cristo y acerca de la iglesia, pues usted tiene cantidad de temas. Solo le estamos recordando que si quiere que su oración permanezca día y noche delante de Dios y que pueda orar usted 3 veces al día como lo hacía Daniel, tiene que estar relacionado con lo que Cristo es. Entonces, decíamos que esto demuestra que el Señor dará continuación a nuestras oraciones, se presentarán día y noche delante del trono de Dios y serán recordados por toda la eternidad lo que nosotros oramos. Todo lo que oramos, conformidad a estas 3 cosas, quedarán en la memoria de Dios para siempre. Entonces, esto quiere decir que no importa por quién oremos, nuestras oraciones siempre deben tener un objetivo que son los intereses de Dios. Esto es Cristo, la iglesia y los intereses de Dios en la tierra, que tienen que ver con el plan eterno de Dios. Los negocios de Dios. ¿Qué dijo Cristo cuando llegó María? En los negocios de mi Padre debo de estar. Si nuestras oraciones van enfocadas a nuestros intereses o necesidades, esas oraciones no tienen peso. No pueden hacerse desde la ventana, porque la Biblia dice que desde la ventana oraba Daniel. O sea, se refiere a la parte más alta. Así como la paloma salió de la parte más alta del arca, eso se refiere a orar desde los lugares celestiales, se refiere a orar en el ministerio celestial, orar en una esfera celestial. ¿Por qué es el ministerio celestial importante más que el ministerio terrenal? Porque el ministerio celestial no cabe, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, ayuda a mi familia, Señor, danos una casa, Señor, que tengamos nuestro pan, Señor, que tengamos esto y lo otro. Si usted ve, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Todo eso es celestial. Y luego hay una bajada hasta lo... Primero comienza desde arriba. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en todo el cielo. Y luego dice, y danos hoy el pan nuestro de cada día. Eso ya queda abajo. Entonces, porque decíamos que usted lo recordará cuando se muera, si el Señor no ha venido. Si usted se muere, usted recordará que sus oraciones seguirán en continuidad
Por eso la Biblia habla de orar sin cesar. ¿A qué cree usted que se refería orar sin cesar? Se refiere al invocar y se refiere también que nuestra oración es permanente. Así es. Que Dios recuerde mi oración, dijo Salomón, día y noche. Que no olvide la causa de su siervo. Que proteja a Israel y que Israel siempre esté en continuidad, enfocado en la tierra santa, en el templo y en la ciudad santa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vemos al rico, si usted ve al rico que nunca oró arriba, pero sí oró allá abajo, nada más que se equivocó de personaje. En vez de orarle a Dios, oró a Abraham. Entonces, vemos al rico que él conocía allá, ya estando en el otro lado, en el Seol. Hemos dicho que el Seol no es el infierno. El Seol es la parte negativa del paraíso. Porque por lo que la palabra enseña, que el Seol no es el infierno, es la parte negativa del paraíso. Por eso es que se pueden ver, ya hemos dicho que se puede ver, el rico se podía ver con Abraham, y podía ver a Lázaro, y podía ver a todos los que estaban. Por eso dijo Abraham al rico, ni ustedes pueden venir acá, dijo, porque eran muchos los que estaban en el Seol, ni nosotros podemos ir allá, porque eran muchos los que estaban en el paraíso. Porque hay un abismo que nos separa, dijo el Abraham. ¿Cómo fue que reconoció el rico a Abraham? Bueno, lo reconoció porque en el Seol la conciencia se vuelve más activa. El espíritu se vuelve más activo. Porque como este hombre no estaba en el infierno, si hubiera estado en el infierno no hubiera podido hablar con Abraham, ni hubiera podido hablar con Lázaro. Y ni hubiera habido necesidad de hablar con él. ¿Para qué Abraham iba a hablar con el rico? Y la palabra enseña que no era una parábola, porque una parábola es algo que no existió, pero es un ejemplo. La Biblia dice que esto no era una... Si usted ve las parábolas que el Señor dijo, no dan nombres. Solo, por ejemplo, dice, había un samaritano y un ladrón. No hay nombres. Entonces, una mujer que sale a barrer, pero no dice el nombre de la mujer que barre para encontrar la moneda. Pero aquí dice, está Abraham, está Lázaro. Entonces ahí se mencionan nombres y se menciona el Seol. O sea, el Hades, pues. Seol es para el Antiguo Testamento y Hades para el Nuevo, pero es el mismo. Pero no es el infierno. La palabra lo enseña. Porque hay unos versículos que la palabra dice que los hombres temían ir al Seol, pero temían más ir a la fosa, dice. Así dice la palabra. Y lo vamos a leer más adelante. Entonces, lo que quiero darle a entender a ustedes es que nuestras oraciones continúan, sea en el Seol o sea en el paraíso, con la diferencia que en el Seol no nos escuchan. Nos escuchan los que están en el paraíso, pero no nos escucha Dios. Pero Dios está pendiente. Dios está pendiente. Aunque no nos escucha, está pendiente. ¿Por qué? Porque no es el infierno. Gloria a Dios. En el infierno están los muertos. Ahí Dios no escucha a nadie, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Nadie escucha al que está en el infierno. Porque esa es la fosa profunda. No lo escucha a nadie. Pero a los que están en el Seol, como el paraíso está enfrente, se pueden escuchar.
el tormento que están en los que están en el infierno enseña la palabra que es un tormento, quejidos horribles. Horribles quejidos en el infierno. Pero en el Seol pueden hasta platicar. Estoy atormentado, pero puedo platicar. Estoy atormentado, pero puedo pedir. Pero puedo pedir por mi familia. Puede ver que el rico estaba atormentado, pero tenía esperanza de que a lo mejor alguien, como está tan cercano el paraíso, quería que alguien viniera y le ayudara. Pero en el infierno la persona está condenada. Sabría que ahí es imposible y nadie podría. Abraham nunca le hubiera dicho al rico, si hubiera estado en el infierno, nunca le hubiera dicho al rico, ni nosotros podemos ir allá, ni ustedes pueden venir acá. Entonces, lo sorprendente del rico es que él oró por sus hermanos. Él no oró por él, es decir, sáquenme de aquí. Él no pidió eso. Él reconocía que estaba ahí y que debía pagar. Él lo reconoció. Él oró por sus hermanos para no venir ahí. Por eso es que Abraham tuvo esa conversación. Porque a pesar que el rico estaba en un lugar así, Abraham tuvo una conversación con él. Y lo importante es que Abraham le llama hijo. ¿No? ¿Cómo le llamaría hijo a alguien que está en el infierno? Sería imposible. Y luego el rico le dice a Abraham, ten misericordia de mí. Le dice, ten misericordia de mí. Y entonces, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje. Y él luego dice, o si no, dice, envía a alguien de la tierra. Él estaba profetizando la resurrección del Señor Jesucristo. Porque él dice, ¿verdad? Yo sé, dice, que si tú envías a alguien de aquí donde estaba Lázaro y donde estaba él, si envías a alguien de aquí, dice, ellos creerán, dice. Entonces él estaba profetizando que un día Cristo iba a morir. Y no solo le iba a ayudar a él, sino iba a ayudar a todos. Porque acuérdense que este era hijo de Abraham. Simiente de Abraham. Él era judío. Es lógico que si hubiera sido gentil, no hubiera podido orarle, hablar con Abraham si hubiera sido un gentil, pero él era un judío, tenía la promesa. No era salvo por Cristo, pero sí era un hombre que tenía la salvación por ser descendiente de Abraham en términos judíos. Entonces, Lucas 16, 22, vamos a ver. Lucas 16, 22. Gloria a Dios. Dieciséis, 22. Entonces, dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, eso es en el español, pero en el griego es el Seol. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo vio. Ya le dije que esto no es una parábola, esto existió. Es una historia real, no es una parábola. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Un hombre que está atormentado, pero puede hablar. Un hombre que está atormentado y puede hablar con Abraham, puede pedir ayuda,
puede pedir compasión, puede pedir muchas cosas. Pero Abraham le dijo, hijo, acuerda que tú recibiste bienes en la vida y Lázaro del mismo modo males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan ni de allá para acá. Entonces él dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Cómo él sabía que Lázaro un día iba a resucitar? Te ruego que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro. Te lo ruego que lo envíes. Si no puede venir a mí, pues que vaya allá. Mira qué realidad lo que él miraba. Acuérdense que en todo lo que este hombre dijo, estando en el Seol, dijo cosas verídicas, que él quizás no intuyó, pero él habló de que un día Lázaro iba a resucitar, de que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, y que él era hijo de Abraham. Logró hacer que Abraham le llamara hijo. Luego dice, porque tengo 5 hermanos para que les prevengan seriamente, a fin de que lo vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces el versículo 30 dice, él entonces dijo, no padre Abraham, sino que alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Dijo. Eso es lo que dijo. Gloria a Dios. ¿Para qué quedó esa conversación? Si hubiera sido algo negativo de un hombre condenado, de un hombre que está en el infierno, ¿para qué? ¿Qué nos puede enseñar eso? Nada nos puede enseñar eso. Pero cuando ya lo podemos ver a la luz bendita de la palabra y por la revelación, por ejemplo, Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas 19, 8. Dice el versículo 8, y Zaqueo pues puesto en pie dijo al Señor, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, sin algo he defraudado alguno. Se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Por ser hijo de Abraham, él debía de obtener misericordia. Por eso es que Abraham le llama hijo, demostrando que el rico iba a salir un día. Y usted dirá, pues ¿cómo? Pues si cuando Lázaro murió, el otro Lázaro, cuando Lázaro murió y el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera. Pues, ¿y dónde cree que estaba? No voy a decir que estaba en el paraíso. Si hubiera estado en el paraíso, le hizo a Lázaro, no, déjame aquí. No, lo sacó porque no estaba en el paraíso. Por eso lo sacó. Ya tenía 4 días. No, pues usted que si hubiera estado en el paraíso, se agarra de Pablo o se agarra de otro para no subirse. Se agarra de cualquier santo para no subir. Si usted estuviera en el paraíso y lo están llamando a esta tierra, más que dice que nomás llegó, lo querían matar otra vez, dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces, Lucas capítulo 13, versículo 10. Estamos en Lucas. Fíjese dónde está todo lo cercano a lo que está relacionado con el rico. El rico era hijo de Abraham y por eso Abraham le llamó mi hijo. Si hubiera estado en el infierno no le habla tal cosa, no le dice tal cosa, ni hubiera tenido semejante conversación con él. Entonces, Lucas capítulo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Versículo 10. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Y él respondió y les decía,
el que tenga las... Respondió y les decía, el que tenga 2 túnicas, que las reparta en el que no tiene. Y el que tenga de que comer, bueno. No es este el versículo que quiero, hermanos. Vamos a ver. Donde habla de que la mujer encorvada, la que estaba encorvada y el Señor la sanó. ¿Dónde está ese? Gloria a Dios. Lucas capítulo 13, versículo ¿qué? 10. No, pues eso estoy leyendo. Oh, no estoy leyendo, es cierto. Es cierto. Andaba por otro lado. Es 13:10, Lucas 13:10. Gloria al Señor. Lucas 13:10 dice la palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando la vio, la llamó y decía, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y se enderezó al instante y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar en esto, pues venid y ser y en estos pueden venir y ser sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta que es hija de Abraham. Y esta que es hija de Abraham, de quien Satanás tuvo atada durante 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en sábado. Entonces, ¿por qué la sanó? Porque era hija de Abraham. ¿Por qué el rico merecía ser liberado? Porque era hijo de Abraham. Es por eso que el rico le llamaba a Abraham padre. Entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Apocalipsis 6:10. Gloria a Dios. El versículo 9 dice, y cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de mano de los que moran en la tierra? Esta palabra, ¿hasta cuándo?, quiere decir que tenían muchos años de estar en el paraíso. Muchos años. Años y años. Y ellos miraban que llegaba uno, que llegaba otro, que llegaba otro. Llegaban al paraíso, otros al Seol. Ellos miraban todo eso. Y entonces le dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Porque ellos ya no quieren estar en el paraíso.
Ellos quieren estar con Cristo reinando. Acuérdense que ni los que están en el Seol quieren estar ahí, ni los que están en el paraíso quieren estar ahí, porque ellos saben que no hay cosa más grande que reinar con Cristo en la tierra durante el reino milenial. Eso es lo más extraordinario. Entonces podemos ver ahí, porque si usted lo lee, dice que clamaban, ¿quiénes? Los que ya estaban muertos. Cuando abría el quinto sello, estamos hablando Apocalipsis 6:9, cuando abría el quinto sello, vi debajo del altar se refiere debajo de la tierra. El altar es la tierra para Dios, porque es el estrado de los pies de Dios. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, muertos por causa de la palabra de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Puede creer usted que hay personas que han muerto y están clamando? Si estuvieran en el cielo, entonces no hubiera dicho esto el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Eso quiere decir que en el paraíso no hay plena paz, porque la única plena paz es en el reino milenial, cuando estemos reinando con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces estos, claro que los que van a la gran tribulación, pues son los que no mueren. Si usted no muere, digamos, si alguien no vive en plenitud a Cristo, pues va a ir a la gran tribulación. Pero si no vive en plenitud a Cristo, no puede irse al paraíso directamente. Tiene que ir a un lugar de castigo. Y este es el Seol. Ajá. Entonces podemos ver pues que ellos pueden clamar y a gran voz. Y cuando dicen hasta cuándo, pues ya sabe que tienen ya mucho tiempo. No quieren estar ahí. Aleluya. Están en paz, sí. Tienen gozo, sí. Pero no quieren estar ahí. Porque quieren estar reinando. Mire, Pablo no se quería ir porque es un deleite estar en la tierra, hermano. No piense usted que irse al paraíso no, el deleite más grande es estar en la tierra, hermano. Si el paraíso fuera el deleite pleno, y lo mejor, lo máximo, entonces ¿para qué el Señor no se quedó ahí? ¿Y para qué lo va a sacar de ahí? No, es que la palabra dice que cuando Cristo venga y reinemos con Él, ahí estará la plenitud de su gozo. Y ahí conoceremos a Cristo en plenitud. Así es que estos que claman en el paraíso son personas preadámicas, adámicas, mosaicas y judíos y cristianos que han muerto. Los fieles van al paraíso. Antes de Adán hubieron fieles. Siempre ha habido remanente, dice la palabra. Siempre ha habido remanente. Y todos ellos claman. La palabra dice que los ángeles quieren estar en la tierra y el que llega a la tierra sin permiso se vuelve un espíritu maligno. A la tierra, por eso dice la palabra que los ángeles que vieron las hijas de los hombres y se unieron a ellas quisieron regresar, dice. Ya no pudieron.
Entonces, ¿por qué quieren venir a la tierra? El diablo quiere la tierra. Todos los seres quieren la tierra, porque no hay lugar más extraordinario que la tierra. El Señor peleó por la tierra. No peleó por el cielo, no peleó por lo que está debajo de la tierra, peleó por la tierra. Porque esta es la capital de toda la gloria de Dios. La tierra. El Señor ama la tierra. Y el que destruye la tierra, dice la palabra, Dios va a destruir al tal, dice. La tierra es extraordinaria, porque aquí Cristo va a reinar. ¿Y por qué quiere venir Cristo aquí? ¿Por qué no se va al paraíso a reinar? ¿O por qué no reina en el cielo? ¿Por qué quiere venir a reinar acá? ¿Y por qué dejó la iglesia acá? ¿Y por qué va a venir con la iglesia acá? ¿Y por qué aquí estará su trono? Porque la tierra es todo. ¿Y uno se quiere ir? Gloria a Dios. Entonces, hay un versículo que confirma lo que le digo. Por ejemplo, Génesis capítulo 37, versículo 35. Génesis 37, 35. Gloria a Dios. Gloria al Señor. 37, 35. Dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Y quién estaba en el Seol para Jacob? ¿Ah? José, hermanos, José. Entonces, si el Seol fuera el infierno, ¿para qué entonces iba a descender Jacob a buscar a su hijo al Seol? Descenderé al Seol, dijo Jacob. Porque acuérdense que le acaban de dar la noticia. Le acaban de dar la noticia a Jacob que su hijo había muerto despedazado por una fiera. Y entonces él se puso a llorar. No quería alimento, lo querían consolar, no quiso. Y él dijo, voy a descender al Seol, dice. Y dice, por eso lo vuelvo a repetir, aquí dice el versículo 35 del capítulo 37. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora puede entender usted que José creía, Jacob creía que José estaba en el Seol. No dijo el paraíso porque el paraíso es un misterio. Por eso no dijo él el paraíso. Pero al decir el Seol se refería al paraíso. Al decir el paraíso se refiere al Seol. Nada más que una parte es negativa y la otra es positiva, pero es el mismo. El Seol y el paraíso es uno. Nada más que uno es la parte negativa y otro es la parte positiva. Como nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Tenemos una carne, este cuerpo es maligna, pero es parte de nosotros. Somos castigados en el cuerpo, somos castigados en la carne, así es y somos castigados en el alma, pero tenemos un espíritu. Entonces, de igual manera, el paraíso es la parte de consuelo y el Seol es la parte de tormento para el alma. Gloria a Dios. Entonces, vemos que Jacob creía que su hijo estaba en el Seol. Ahora, Job capítulo 14. Job capítulo 14. Gloria a Dios. Capítulo 14. Versículo 13. Gloria a Dios. Versículo 13. O quién me diera que me escondiese en el Seol, dice Job. O quién me diera que me escondiese en el Seol,
que me ocultase hasta apaciguar tu ira, que me fijases un plazo para acordarte de mí. ¿Qué es lo que quiere decir Job aquí? Señor, envíame al Seol. Ay. Y ponme un plazo hasta que pague. Y ya cuando pague, sácame. Eso dijo. Ya lo leyó. O quién me diera que me escondiese en el Seol, que me ocultase hasta apaciguar tu ira. Eso quiere decir, apaciguar tu ira quiere decir que Dios manda al Seol y cuando ya el hombre ha pagado, Dios apacigua su ira. Ya pagó y lo saca. Gloria a Dios. Y dirá alguien, pues usted está como consultando a los muertos. No, yo no estoy hablando de lo del infierno. Estoy hablando del Seol, la antesala del paraíso. El infierno a la izquierda, el Seol en medio y el paraíso a la derecha. Gloria a Dios. ¿Por qué? Si no, pues dígame usted por qué Job deseaba ir al Seol. Y ahí pagar de una vez. Y después Dios se acordara de él, se calmara Dios su ira y lo sacara. Pero él dice aquí parece como que no estoy pagando todo porque no se calma. Me sigue atormentando, me sigue golpeando, me sigue haciendo sufrir. Mejor que me envíe allá y me ponga un plazo, me ponga un tiempo. Y entonces luego me saque. Gloria a Dios. Entonces, Job capítulo 17, versículo 13. Job 17, versículo 13. Pero ¿qué espero? El Seol es mi casa, dice Job. Pero ¿qué espero? El Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A las penumbras he dicho mi padre eres tú. Y los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza y mi esperanza? ¿Quién la verá? A la profundidad del Seol descenderá conmigo y juntamente descansará en el polvo. Mira. Entonces Job reconoce que si Dios lo envía a las profundidades del Seol, él consideraría que sería su casa, que ahí permanecería, pero que él descendería. Que el Señor descendería con él y que un día lo sacaría. Dice Job. Ahora Salmo, capítulo 16, versículo 10. Salmo, capítulo 16, versículo 10. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. 16:10. Porque no dejará mi alma en el Seol, dijo David. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Aunque esta profecía es acerca de Cristo, pero David reconocía que si un día moría, Dios no lo iba a dejar en el Seol. Claro que aquí estaba recordando sus pecados. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que lo que la palabra nos enseña, que si nosotros oramos conforme a estas tres cosas, iremos al paraíso y nuestra oración continuará. Si Cristo viene antes de morir, entonces los llevará al tercer cielo, luego a las nubes, y desde allí comandaremos los grandes ejércitos celestiales para combatir contra el anticristo y el falso profeta, y Satanás y todos los demonios. Y si alguien va al Seol, tiene la esperanza que por ser hijo de Abraham,
Dios lo rescate un día. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y su sangre nos libre. Alabado sea el nombre del Señor.